Muy buenos días a toda esa querida gente que nos está escuchando a través de las ondas radiales de Radio María. Les damos la bienvenida este día sábado 21 de marzo a un programa más de Conversemos. Hoy queremos tratar un tema muy especial. Estamos en una lucha espiritual diaria y hemos querido hoy traerles este tema de San Miguel Arcángel en nuestra lucha contra el mal. Le doy la bienvenida también a Iván, que hoy me acompaña. Iván, buenos días. A Dani, buenos días en los controles. Muy buenos días, Alex, y muy buenos días a todos quienes sintonizan Radio María. Un gusto estar con ustedes, querida familia, y por supuesto llevarles los mejores temas para nuestro crecimiento espiritual como todos los sábados. También es importante recordar que estamos en el tiempo de Cuaresma, un tiempo en el cual Dios nos invita a esa conversión interior, a esa conversión del corazón, a regresar a la casa del Padre. Así que es importante que lo tengamos presente porque esta es la fecha. Estas fechas son las adecuadas para que nosotros podamos convertirnos como nos pide el Señor y regresar a su corazón. Bueno, y hoy nuestro invitado nos acompaña y se conecta desde Argentina. Su nombre es Pablo de Mayo. Él es un laico consagrado, promueve la devoción a San Miguel Arcángel y es el fundador del apostolado La Espada de Dios. Es acólito de exorcistas de la Iglesia Católica Apostólica Romana y se conecta, como les había dicho, desde Argentina. Pero antes de arrancar con el tema, como todos los sábados, vamos a encomendarnos al cuidado y protección de San Miguel Arcángel y le pedimos a Pablo que él nos ayude con la oración. Cómo no, Alexandra, gracias. Buenos días a todos los oyentes. Vamos a hacer la oración a San Miguel Arcángel. La voy a hacer en latín porque el latín es el idioma oficial de la Iglesia y fue rezado por muchos santos y tiene un fuerte poder exorcístico. Nos ponemos en la presencia de Dios, in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Sante Micaele Arcangelo, defendenos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium, imperetili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanan aliosque spiritus malignos, qui ad perdictionem animarum, per vagantum in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Deo gratias. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Y bueno, como les habíamos dicho al inicio del programa, hoy queremos hablar sobre San Miguel Arcángel en nuestra lucha contra el mal. Para eso hemos invitado a Pablo de Mayo y con él queremos iniciar esta conversación. Pablo, quisiera que nos cuentes cuál fue tu motivación para fundar el apostolado La Espada de Dios y de qué se trata este apostolado. Bueno, el inicio de la Espada de Dios comenzó por el año, la fundación fue en el año 2022, pero la devoción a San Miguel ya viene desde el año 2010, cuando yo me acerqué, digamos, a todo lo que tenía que ver con la espiritualidad de San Miguel Arcángel. Todavía no estaba trabajando con exorcistas y, digamos, el clic que me hizo acercarme a San Miguel fue una charla que presencié en un retiro espiritual con uno de los grandes exorcistas que tuvo Argentina, que fue el padre Carlos Mancuso, y a partir de esa charla que yo tuve con él, una charla que él dio en este retiro, fue que me fui acercando cada vez más a la devoción a San Miguel y evidentemente también comencé a colaborar con el Ministerio de la Liberación por medio de este padre, que fue mi director espiritual por más de 12 años. Esta devoción fue creciendo cada vez más en mi vida, fui aprendiendo e interiorizándome en todo lo que tiene que ver con la espiritualidad de San Miguel y la función que él tiene en la vida de las personas, en la salvación del alma. Y fue así como, bueno, en el año 2022 fundamos este apostolado que se resume prácticamente en todo lo que es la espiritualidad de San Miguel, oraciones hechas a San Miguel a través de la corona angélica con las letanías, el rosario a la espada de Dios y las 77 plegarias, ¿no? Que son 77 oraciones hechas a San Miguel. Cada una de estas oraciones obviamente tiene un fuerte poder frente a la acción del mal, tiene una gran fortaleza para el alma, ¿no? Para la catequesis, la formación espiritual. Y bueno, la idea del apostolado prácticamente es ese, es decir, hacer estas oraciones, que la gente se acerque a San Miguel, conozca
a San Miguel y por otro lado sirva, por un lado, para la protección contra los ataques del maligno, para la formación, ¿no? Y para contar también con las armas que la Iglesia pone a disposición para poder saber cómo actuar frente a los ataques y frente a lo que el mundo hoy nos presenta para alejarnos de Dios, ¿no? Pablo, en medio de cada dificultad que día a día las personas vamos enfrentando, ¿no? En cada desafío y incluso en las tentaciones, nos damos cuenta de que estamos en una lucha, pero esta lucha no es solo material, sino, sobre todo diría yo, es una lucha espiritual. Una lucha espiritual que cada día debemos de enfrentarlo, incluso a veces ni siquiera sin darnos cuenta, Pablo. ¿Cuál es esta lucha espiritual diaria a la que estamos nosotros enfrentados cada día? Bueno, el ser humano está en un combate espiritual permanente, aun cuando duerme, ¿no? Porque el diablo no descansa. Todos sabemos que el diablo es un ángel caído y su naturaleza es angélica, por lo tanto está por encima de lo que es la naturaleza humana. O sea, Dios cuando crea las cosas tenemos lo que es el plano sobrenatural, el plano preternatural y el plano natural. El ser humano está en el plano natural. Los ángeles, ya sea ángeles bienaventurados o ángeles caídos, se manejan en el plano preternatural, es decir, sobrepasa lo natural, pero no lo sobrenatural. Y lo que es en el ámbito divino, en el ámbito de Dios, es el plano sobrenatural, que obviamente sobrepasa lo natural y lo preternatural. Como el ángel está por encima de lo natural, o sea, por encima de la naturaleza humana, tiene ciertos poderes y alcances sobre esta parte de la creación, por así decir. Entonces, él se va a encargar justamente de tentar y acechar permanentemente para apartar al hombre de Dios, para despertar sospechas contra él. Indefectiblemente, en ese trabajo que realiza, el hombre entra en lo que se llama el combate espiritual, en esa lucha constante contra el mal, ¿no? contra el demonio, que es una lucha permanente, las 24 horas. Y esa lucha la vamos a tener hasta el día que cerremos los ojos. Obviamente que en ese combate hay un intercambio de fuerzas y el hombre tiene que estar preparado para saber cómo hacer frente a ese combate, cómo defenderse y con qué armas cuenta para poder vencer, porque el combate empieza ya mismo con la tentación, que es la que tenemos todos, la tentación la tenemos todos, y si no se pone un freno a esta tentación, que devenga en el pecado, ¿no? O sea, tentación empieza con una sutileza, si no vencemos a la tentación, ya estamos en el campo del pecado, que es lo que, si es un pecado grave, por ejemplo, rompe lo que se llama el vínculo con Dios, la gracia santificante, y es ahí donde ya el demonio ingresa en nuestra vida como para seguir atacando preternaturalmente a niveles más feroces y más profundos. Muchas veces pensamos que el diablo únicamente molesta a aquellos que no están andando en los buenos caminos, ¿no? Pero también debemos ser conscientes que a ellos ya no tiene que molestar mucho porque no tiene ya él mucho que hacer en un alma que no está cerca de Dios y que está viviendo en el pecado. Justamente pienso yo que los que el diablo más toma en cuenta para sus ataques son a los que están tratando de buscar la voluntad de Dios y andar en gracia de Dios. Es así, Alexandra, cuando el hombre está más cerca de Dios es cuando el diablo más lo ataca, porque justamente es un alma que se le escapa, por así decir. La persona que está alejada de Dios, que lleva una vida constante de pecado, ¿no? Donde no hay una práctica cristiana, donde no hay práctica de sacramentos, ¿no? Cuando me refiero a los sacramentos, me refiero no solamente a la Eucaristía, sino al sacramento de la reconciliación, que es muy importante, a la oración, ¿no? Toda la práctica cristiana. Es como que el alma se envuelve en un vicio espiritual y en un alejamiento de Dios muy profundo. Entonces, ahí el demonio ya es como que podría decirse que tiene un amplio dominio sobre esa alma, ¿no? Sobre esa persona. Ahora, cuando la persona más se va acercando a Dios, cuando es una persona devota, una persona de piedad, de práctica de sacramentos, casi seguro que va a tener los embates y los ataques más duros, ¿no? Y es ahí donde
entra en juego la astucia y las armas de este combate espiritual para poder hacer frente a estas fuerzas angélicas. No te olvides, Alexandra, que el hombre nunca va a ser tentado por encima de sus fuerzas, porque si no, evidentemente no podría resistir esa tentación. No te olvides que el ángel está en el ámbito preternatural y nosotros en el ámbito natural. O sea, si Dios permitiera que el demonio nos tentara por encima de nuestras fuerzas, no tendríamos la capacidad a nivel humano para poder resistir. Entonces, siempre la tentación, que es el grado de acción ordinaria del demonio, va a estar a nivel de nuestras capacidades para que podamos hacer frente. Por supuesto que este es el primer, digamos, el primer paso en el combate espiritual, la tentación. Y por supuesto que tenemos que estar preparados en ese primer paso, que es la tentación, para poder resistirla. Porque uno diría, bueno, la tentación, el demonio me tienta, pero está en mi poder resistirla o no. Y no te olvides que el demonio te va a tentar en tu flanco débil, no en tu flanco fuerte, ¿no? Entonces aquellas debilidades que son las cuales una mayor debe poner empeño en trabajar. Te pongo un ejemplo. Cada uno sabe en su conciencia cuál es la falta o el pecado que comete habitualmente. Bueno, es ahí donde más tiene que trabajar, porque es ahí donde el demonio más los va a atacar para hacerlo caer en esa tentación que le presenta, que después se transforma en pecado. La tentación tiene un sabor dulce, un sabor extremadamente dulce y apetecible a los sentidos, porque la tentación trabaja con los sentidos, el sentido de la persona. Entonces, ese sabor dulce, cuando ingresa, cuando uno negocia con la tentación, ya lleva las de perder, porque hay que rechazarla de movido. Cuando uno negocia con la tentación, ya prácticamente ese sabor dulce se transforma en un sabor amargo porque ya está en los umbrales del pecado. Y lo que hace el pecado, más allá de alejar de Dios y en ciertos niveles, como el pecado mortal, romper la gracia santificante, entristecer profundamente al hombre, porque eso es otra de las grandes digamos, objetivos del demonio, ¿no? Hacer entristecer al hombre, hacerlo sentir una basura. Así es, y qué importante es tomar conciencia de esta lucha espiritual, porque justamente todos estamos en ella, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, pero allí especialmente quienes tienen la de perder son justamente quienes no se dan cuenta de esto, ¿no? Muchas personas que no creen en Dios, que no se dan cuenta de las cosas espirituales, o también aquellos que no se toman en serio, ¿no? Y hoy vemos nosotros, por ejemplo, a muchas personas que no valoran lo sagrado, que no prestan justamente este cuidado a estas armas espirituales. En medio de esta lucha, Pablo, me gustaría hacer esta pregunta. ¿Cuál es, en medio de todo lo que estamos combatiendo, cuál es el papel que empieza a tomar San Miguel Arcángel para ayudarnos en este combate espiritual? Bueno, si vamos desde el punto de vista teológico, tendríamos que analizar lo que es la figura de San Miguel como el jefe de la milicia celestial, y para esto nos tenemos que remitir a los tiempos de la creación, donde se produjo el primer combate en el cielo, ¿verdad? Donde los ángeles fueron puestos a prueba, porque vos sabés que el mundo angélico se divide en coros, ¿no? Que son 9, ¿no? Cada uno tiene una función específica. San Miguel estaba, o sea, forma parte del octavo coro, que es el de los arcángeles, cuando se produjo este primer cisma donde los ángeles fueron puestos a prueba, y uno me puede llegar a preguntar por qué Dios puso a los ángeles a prueba si ellos están en un nivel preternatural y fueron creados para un objetivo y una misión en la creación, ¿no? Porque no todos los ángeles están para asistir al hombre. Los que están para asistir al hombre son los que están en el último coro, que son los ángeles, son los ángeles de la guarda. Después todo el resto de los coros tiene una función específica en la creación, algunos para custodiar a las naciones, otros para alabar permanentemente a Dios, otros para cuestiones, digamos, específicas en lo que hace a, por ejemplo, los pecados capitales, ¿no? Cada ángel en cada coro tiene una función específica. Cuando se produce este primer cisma, este primer combate espiritual que fue en el cielo, donde los ángeles, o sea, Lucifer a la cabeza y el resto de los ángeles que lo siguieron se rebelaron contra Dios, ahí es donde se produce el primer gran cisma y los ángeles
que se rebelaron, pasaron de ser ángeles bienaventurados a demonios, ¿no? Entonces, primero hay que comprender esto para saber cuál es la función, como vos bien me preguntaste recién, de San Miguel. Desde el momento que se produce esa división entre ángeles bienaventurados y demonios, es donde comienza, por así decir, la importancia de San Miguel, que ya desde que fue creado Dios sabía para qué lo estaba creando, ¿no? Entonces él fue puesto como el jefe de los 9 coros, el jefe de la milicia celestial. La primera función que tiene justamente es de hacer valer los derechos de Dios. Esa es la primera función de San Miguel. Hacer valer los derechos de Dios en lo que hace al cumplimiento de los 10 mandamientos. Ahora estamos en ese cumplimiento con el nivel de la creación humana. Y, como bien vos dijiste, respetar lo sagrado y hacer valer lo sagrado, porque en el respeto a lo sagrado se hacen valer los derechos de Dios. La función de San Miguel es la de conducir al alma a la salvación, ¿no? No solamente desde el ámbito de la protección espiritual contra los ataques del maligno, sino también en la formación y en la fortaleza, en el fortalecimiento de las santas virtudes. ¿Cómo se logra este fortalecimiento de las santas virtudes? Justamente en el combate espiritual, combatiendo, valga la redundancia, al vicio que se le opone, ¿verdad? Entonces, yo no puedo practicar una virtud si no combato al vicio que se le opone, ¿no? O sea, si yo quiero ser una persona humilde, tengo que combatir sí o sí la soberbia, si no, ¿cómo llego a esa virtud? Entonces, esa es la función principal que San Miguel tiene con respecto al ser humano, es decir, guiarlo en el camino de la santidad, porque él es el gran psicopompo, conductor de las almas al cielo, es el que da la bienvenida al paraíso a las almas que merecen llegar allí. Obviamente que esto es un trabajo arduo, ¿no? O sea, no solamente en esta protección del género humano, sino también de la Santa Iglesia, porque los hombres, o sea, nosotros somos el cuerpo místico de Cristo, por lo tanto también la misión de San Miguel, más allá de promover la salvación del alma, es la protección de la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Así es, tú hablabas, Pablo, el demonio tiene esa capacidad de tentarnos en lo ordinario y también lo extraordinario, ¿no? Lo ordinario serían las tentaciones que diariamente tenemos y que quizá no nos damos a veces ni cuenta o lo atribuimos a algo pasajero. Pero muchas personas ahora y lamentablemente católicos no creen en la existencia del demonio, no creen que el demonio pueda obrar en nuestras vidas de una manera palpable y tangible, ¿no? No sé si es que tú quizá nos puedes un poco mostrar cuál puede ser esta actuación del demonio frente a la vida de cualquier persona. Bueno, es así como vos decís, Alexandra, que el demonio en el orden, digamos, ordinario, nos afecta a todos, que es a través de la tentación. Todos somos tentados y permanentemente. Ahora, cuando ya ese actuar preternatural excede a esa tentación, ya entramos en lo que se llama la acción extraordinaria, ¿no? Que son distintos niveles, terminando en la posesión. O sea, tenemos la infestación, que es el actuar del demonio en los seres vivos no personales, como ser objetos, animales y plantas o lugares, ¿no? Y después ya sobre la persona en lo que es la vejación, la obsesión, la influencia, la opresión y la posesión, que son los distintos niveles de acción preternatural sobre las personas. Y sobre las personas actúan desde afuera, como son la vejación, como ataques externos, o desde dentro de la persona, desde el punto de vista psicosomático, ¿no? De la mente, como son, por ejemplo, las obsesiones diabólicas. Y de ahí, para terminar en la posesión, es donde el demonio tiene el control total de la persona, actuando a través justamente de este plano psicosomático. Como bien vos dijiste, y lamentablemente muchas personas no creen, no solo en la existencia, obviamente no creen en el actuar y por lo tanto no creen en la existencia. Y me apena decir que hay muchos clérigos que no creen, sacerdotes y obispos que no creen en la existencia del demonio o que la minimizan como si fuera algo muy, muy así pormenorizado.
lo que favorece al demonio el campo de acción, porque lo mejor que se puede hacer para el actor de demonio es no creer que él exista, porque tiene el campo libre, ¿no? Y ahí estamos en un problema, porque si no creemos que el demonio existe, no se van a crear programas o políticas de acción contra el demonio, y esto es el nombramiento de sacerdotes exorcistas o promover la pastoral de la liberación. Hoy está siendo muy atacada dentro de la iglesia, y me da pena decirlo, pero es así, está siendo muy atacada, los sacerdotes exorcistas son muy perseguidos y cada vez hay más gente afectada, lamentablemente. Entonces, esto es algo que no se puede dejar de costado, porque fue un mandato que Jesucristo dio a los apóstoles: id por todo el mundo, predicando el Evangelio, sanando a los enfermos y expulsando a los demonios. Y expulsando a los demonios. Y no es lo mismo la sanación de un enfermo que la expulsión de un demonio. Son protocolos de acción diferentes. Si bien en la liberación de una persona afectada hay una sanación, pero no es lo mismo el protocolo de acción en la sanación de una enfermedad como en la expulsión de un demonio. Son dos cosas diferentes. Así es, y justamente de allí que queríamos tocar este programa, primero para tomar esa conciencia de que estamos en esa lucha espiritual y que el demonio está actuando y que nosotros somos también justamente esas personas que vamos a ser perseguidos. Y mientras más cerca, como decíamos, más cerca estemos de Dios, pues más combate vamos a tener por parte del enemigo. Y en esta lucha pues todos estamos invitados primero a tener esa fe, esa confianza en Dios y también por supuesto a armarnos de todas aquellas de esa espada, de esa coraza que nos da el Señor para poder combatir contra el demonio. Y podríamos ir entonces hablando un poco de esto, ¿no? De cuáles serían entonces estas herramientas, estas armas que el Señor nos da para defendernos del ataque del enemigo. Bueno, Iván, mira, la primera arma que la persona debe tener y cuidar como un tesoro es la gracia de Dios. Es el tesoro más preciado y es el tesoro que el demonio te va a querer arrebatar para poder entrar en tu vida y actuar diferentes puntos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que defender es la gracia. Para defender ese tesoro hay que justamente crear el campo para el cual se pueda cuidar, ¿no? La oración es uno de los primeros métodos, la oración constante, la oración perseverante, la práctica de los sacramentos, la Santa Eucaristía, es decir, la misa, si es posible la misa diaria. Vos sabés que San Miguel es un defensor acérrimo de todos los que practican la misa diaria, porque ya los tiene identificados, ¿no? Obviamente muchos van a la misa dominical y está correcto, una vez por semana, pero aquellos que van a misa diaria, es decir, todos los días, son devotos, o sea, son muy preferidos por San Miguel y tienen como una protección especial, porque ya él los identifica. La Eucaristía, el sacramento de la reconciliación. Y esto es muy importante también porque es el medio a través del cual la Iglesia, o sea, el sacerdote que actúa persona in Christi en el sacramento de la reconciliación, es el que, por el poder dado por Cristo, absuelve los pecados. Es el único que tiene el poder para absorber los pecados. Vos fíjate que esto no es un detalle menor, porque muchas personas dicen: yo no necesito a un sacerdote para confesarme, yo me arreglo con Dios. No, esto no es así, porque Jesús instituyó ese sacramento y le dio la potestad a los apóstoles, que fueron los primeros sacerdotes, y a partir de ahí, a lo largo de la historia, a todos los sacerdotes que se fueron sucediendo en la iglesia, para la absolución o retención de los pecados. La absolución o la retención. Por eso dice nuestro Señor: todo lo que ates en el cielo quedará atado en la tierra, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, ¿no? Los pecados serán retenidos a los que ustedes se los retengan y serán perdonados a los que ustedes se los perdonan. Entonces, el sacerdote, por la autoridad misma de la iglesia, es el único que tiene la potestad para la absolución de los pecados. Y esto se ve en todos los templos cuando hay misas, sobre todo en las misas multitudinarias. Yo hago siempre hincapié en esto porque muchas veces las personas no le dan importancia al sacramento de la reconciliación. Y vos ves por ahí 50 personas en la fila de la comunión y el confesionario vacío. Yo siempre digo lo siguiente: la matemática es una ciencia exacta y los números no cierran. Los números no cierran. Entonces,
Muchos evitan, ya sea por X motivo, por vergüenza, por temor, porque no quieren confesarle a un sacerdote el pecado que cometieron, pero más allá de ese temor o de esa vergüenza, lo importante del sacramento es el perdón. Jesús te está esperando ahí para perdonarte, porque actúa con misericordia y justicia, no solamente con misericordia, misericordia y justicia. El Señor aplica la misericordia y la justicia divinas, que nada tiene que ver con la misericordia y la justicia del hombre. La justicia del hombre es una justicia vengativa y es una justicia imperfecta. Por eso muchas veces se habla solamente de misericordia, de la misericordia. Jesús perdona todo, Jesús perdona todo. Estamos haciendo una mala catequesis, porque Jesús perdona todo, sí, porque es misericordioso, pero no te olvides que en esa misericordia divina actúa la justicia de Dios. Y la justicia de Dios exige en esa misericordia misma el arrepentimiento, es decir, el corazón contrito. La misericordia de Dios no puede actuar si yo no tengo un corazón contrito, de reconocerme pecador y pedir perdón de corazón. Por eso está el sacramento de la reconciliación. Y muchos no lo comprenden así, muchos no lo comprenden de esta manera y van a recibir el cuerpo de Cristo en situación de pecado. Y esto no es algo que el Señor perdona. No, o sea, no se puede recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en estado de pecado mortal, estoy hablando, ¿no? Con pecado venial podés, pero siempre haciendo un propósito de enmienda y confesarte después. Pero muchas personas, quizá por ignorancia, quizá porque no quieren confesarse, reciben y van a comulgar en estado de pecado mortal. Y esto hay que decirlo. Tienen un pecado más. Primero, conservan ese pecado mortal y segundo, que agregan a ese pecado mortal otro pecado mortal de sacrilegio, porque están profanando el cuerpo de Cristo. No te olvides, Iván, Alexandra, que nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo y como tal debemos cuidarlo. Entonces, cuando profanamos la Eucaristía, porque confesar en pecado mortal, estamos profanando la Eucaristía, estamos recibiendo algo sagrado con la gracia santificante rota, es algo gravísimo. Por eso es muy importante ahí, es muy importante en este punto la devoción a San Miguel Arcángel, porque él se va a ocupar de trabajar justamente en el derrote de ese vicio, que es evitar la confesión, ¿no? Lo primero, o sea, el demonio te saca la vergüenza para cometer pecado y después te la devuelve para ir a confesar, ¿no? Entonces uno dice, bueno, quizá esto no es tan grave, o sea, como decía San Pío X, lo que está mal aunque lo haga todo el mundo, y lo que está bien aunque no lo haga nadie. Entonces, no tenemos que ser hombres masa que como vemos que todos van a comulgar, yo voy también, total, Dios perdona todo. No, no es así, no es así. Hay que hacer Y esto comienza con las catequesis. Y mira, yo te digo lo que me pasó la otra vez, me tocó salir de padrino de un muchacho que recibía la primera confesión, o sea, perdón, la primera comunión y confirmación, ¿viste? Porque de adulto la recibió. Estaba predicando un obispo auxiliar donde puso de manifiesto la parábola del hijo pródigo. Y yo escuchaba atentamente, ¿no? Donde, bueno, exponía muy bien el obispo diciendo que el hijo arrepentido volvía al padre dándose cuenta que había procedido mal. A lo que se me ocurrió preguntarle a mi ahijado si había recibido el sacramento de la reconciliación. Cuando me respondió, quedé asombrado. Me dijo, no, ¿qué es eso? Así, no, ¿qué es eso? Obviamente que no le permití que recibiera la comunión y mucho menos la confirmación. Le dije, mira, lamento decirte que no vas a poder recibir la primera comunión porque no recibiste el sacramento de reconciliación. No sabía lo que era el sacramento de reconciliación. Entonces, el problema a veces está más adentro que afuera, ¿no? Entonces, fíjate lo importante que es una buena catequesis. Fíjate lo que es una buena catequesis. Y eso depende de nosotros. O sea, nosotros somos los responsables de catequizar como corresponde y llevar al alma a Jesús en las condiciones que deben ser, ¿no? Bueno, la devoción a San Miguel justamente lo que hace es
fortalecernos y corregirnos en todas estas cosas que parecen inocentes, que parecen inofensivas, pero que no lo son. Porque el que es infiel en lo poco, es infiel en lo mucho. Entonces, es muy necesaria esta devoción, porque no solo que te va a fortalecer, sino que te va a formar y te va a preparar frente a los errores que uno puede cometer por ignorancia, que puede cometer porque, como dijimos al comienzo, se encuentra en un estado de vicio espiritual, una vida de pecado, y no encuentra o no quiere rectificar, ¿no? Sí, justamente hablando de la gracia de Dios, ¿no? Y de la importancia de estar en gracia de Dios para que las bendiciones del cielo fluyan también. Yo pensaba el otro día, es como un paraguas, ¿no? Cuando estamos en pecado y no podemos recibir la comunión, es ese paraguas que está sobre nosotros y la lluvia de gracias cae y nosotros no la podemos recibir. Es así. Mira, uno puede hacer buenas obras, muchísimas buenas obras, pero si está en situación de pecado, Dios no le da valor a ninguna de ellas. Cuando va y se confiesa arrepentido y la confesión es válida, porque ahí hay otro tema también. Yo soy muy exigente con el sacramento de la reconciliación, ¿no? Porque es una clave, es una pieza clave en la santificación y en la salvación del alma, el sacramento de la reconciliación, porque pecadores somos todos. Entonces, no se trata solamente de ir a confesarse, sino también de hacer una buena confesión. Eso es importantísimo. Yo siempre hago hincapié en esto y lo voy a hacer nuevamente, si me permiten, porque cuando uno se va a confesar, existe lo que se llama el propósito de enmienda. ¿Qué significa esto? O sea, en el acto, como es en el pésame, está ese propósito de enmienda. Y propongo firmemente no pecar más. Ese propósito de enmienda es válido. Si yo no hago ese propósito de enmienda, esto significa, si yo me levanto después que el sacerdote, o mientras me está absolviendo, después que me absolvió, con la intención de volver a pecar, en primer lugar no estoy arrepentido. Y en segundo lugar, esa confesión no es válida porque yo no hice el propósito de enmienda. Propongo firmemente no volver a pecar y evitar toda ocasión próxima de pecado. Es decir, por un lado hago el propósito de enmienda, el propósito firme de enmienda, y después pongo los medios para no volver a pecar. Es decir, vamos a suponer una persona adúltera, ¿no? Que engaña a su esposo o que engaña a su esposa, se confiesa arrepentido y hace el propósito de enmienda, pero si se levanta del confesionario y dice la semana que viene me voy a visitar al amante que tengo, eso es doblemente grave. Primero porque se aprovecha de la misericordia de Dios, se aprovecha de la misericordia de Dios y de Dios nadie se ríe. Y en segundo lugar porque no hay ni un propósito de enmienda ni un acto que evite la comisión nuevamente de ese pecado. Entonces, y obviamente Dios no derrama las bendiciones. Ahora, después que vos hiciste una buena confesión, automáticamente, buena confesión, arrepentido y hecho la penitencia que te impone el confesor, automáticamente Dios da el valor a todas las obras buenas que hiciste antes, automáticamente. Así es, y qué importante es justamente, especialmente ahora que estamos en Cuaresma, el que podamos hacer una buena confesión. Y esa buena confesión, como bien decimos, es la que nace del corazón con un verdadero propósito de cambiar. Y sabemos que con la ayuda de Dios y también de San Miguel, pues justamente podemos hacerlo, reconciliarnos con la gracia de Dios. Tenemos una llamada. Buenos días, ¿cuál es su nombre y de dónde nos llama? Mi nombre es Marta Beatriz de Quito. Buenos días, Marta, ¿qué nos quiere compartir? Sí, buenos días. He escuchado atentamente todo lo que el hermano... ¿Es sacerdote o no? No, Pablo es Ya. laico. Bueno, es muy interesante, muy lindo que nos llega. Aprendemos muchas cosas que no hemos practicado o no lo hemos conocido. Tengo que presentar esta como pregunta. Yo sé que, por ejemplo, caer en la tentación es verídico, pero hay personas que se encuentran en adicciones y esa adicción se convierte ya en enfermedad.
y no es que caen en una tentación, sino que están enfermos. Entonces necesitan una sanación, liberación, ¿ya? Para poder, o sea, constantemente confesarse, no digo que no, lo primerito, y luego clamar, implorar a Jesús que con toda su sangre derramada y muerte en la cruz, libere, desate las cadenas que nos aten y nos sanen, les liberen a las personas que están en yo me refiero a la adicción más que nada, de todo, y vicios, ¿no? Entonces, esa es mi emoción a más. Yo sé que el demonio, cuando le ve a la Virgencita María, en nuestras casas, en nuestro corazón, en nuestra oración, rezando el Santo Rosario, él huye, no se acerca, no es que hace caer, o sea, nos inclina, o sea, les inclina a las personas que están en adicción a caer en adicción, sino que ya están enfermas y necesitan un tratamiento espiritual y psicológico para que puedan atender la misericordia de Dios y salir de esta enfermedad. Eso es lo que tengo que decir. Muchas gracias, Marta, por su comentario. Vamos a conversar con Pablo sobre lo que usted nos ha dicho y cuál es la opinión que él tiene. Gracias, Marta. Bueno, Marta, con respecto a las adicciones, ahí, si bien usted ha dicho que es una enfermedad, pero el hombre no nace enfermo. O sea, las adicciones se pueden dar por situaciones de nivel social o de personas corruptoras y envidiosas que incidan sobre la persona adicta. O sea, puede ser como un contagio sobre una práctica repetitiva que hace que la persona se haga adicta. Casi siempre en todas las adicciones, especialmente lo que es la drogadicción, lo que es el alcoholismo, el tabaquismo, o sea, las adicciones que son excesos en realidad, ¿no? En ese trasfondo de adicciones no siempre está el demonio, ¿no? Porque entra en juego lo que es nuestro libre albedrío. Lo que sí, el demonio se vale de estas fragilidades emocionales, porque las adicciones trabajan a nivel psicosomático, ¿no? En la mayoría de los casos, porque muchas adicciones son como evasiones a responsabilidades o situaciones de fragilidad o adversas que el ser humano no puede soportar, entonces busca evadir justamente esas adversidades o estas situaciones que lo superan a través de un cable a tierra que se da de las adicciones. Entonces, entra mucho en juego la fragilidad emocional de la persona, entra mucho en juego los vínculos o el nivel social donde se maneja, entra mucho en juego también el demonio, porque a veces es la causa, pero no siempre. Lo que sí puedo decir que se vale siempre de estas fragilidades emocionales o psicosomáticas para actuar preternaturalmente. En el caso de que haya un demonio actuando, es necesario hacer un exorcismo, ¿no? Para expulsar el demonio que está actuando. Ahora, en el caso de que sea a nivel psicosomático, no solo el acompañamiento espiritual, que es muy importante, de un sacerdote obviamente, sino también la de un profesional médico, porque necesita mover ciertos campos de la psicología para poder rectificar esa tendencia, ¿no? Por así decir. No sé si fui un poquito claro en lo que preguntó. Sí, sí, Pablo. Y me surge una pregunta. ¿Cuándo nosotros sabemos que, por ejemplo, una adicción tiene origen diabólico o es algo psicosomático? ¿Podemos nosotros como laicos darnos cuenta de eso? A ver, quien mal anda, mal acaba, dice el refrán, ¿verdad? Entonces, sí necesitamos la actividad de un profesional en la salud y la dirección espiritual, pero muchas veces para hacer ese discernimiento no es tan fácil porque el demonio se oculta. Entonces hay que hacer un diagnóstico, lo que se llama un diagnóstico, y ver los antecedentes espirituales de la persona para descartar si evidentemente puede haber una acción preternatural, y por otro lado, el vínculo familiar, afectivo, amistoso, laboral, por ejemplo, de la persona, para ver si hay otros factores que inciden
en esa adicción. Porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, pongo un ejemplo, puede ser, o pueden ser otros, una persona se hace adicta porque fue un cumpleaños, fue una reunión y le dieron de probar un estupefaciente, empezó a consumir, después eso se hizo costumbre y terminó siendo una persona adicta. A ver, vayamos los que son adictos al cigarrillo, que fuman por ahí hasta 2 atados por día. O sea, ¿cómo trabaja esto? Y la adicción a veces es una forma de tentación, porque es el cuerpo el que pide, ¿no? Es el cuerpo. O sea, los sentidos son muy caprichosos y hay que saber educarlos. Cuando uno no educa los sentidos, y esto tiene mucho que ver en la formación espiritual y en el combate espiritual, el sentido domina al cuerpo. Entonces, hay que educar a los sentidos. Y educar a los sentidos, aún dentro de las adicciones, es algo muy difícil, porque los sentidos van a empezar a llorar como niños. Lo que hay que hacer a veces es oídos sordos al llanto de los sentidos para poder educarlos. Entonces, volviendo a la pregunta, Alexandra, por un lado hay que hacer un diagnóstico desde el punto de vista espiritual, es decir, los antecedentes espirituales de la persona, si es una persona de oración, de misa, de sacramentos, de prácticas piadosas o no, si es pues una persona no creyente, y después desde el punto de vista de la medicina, a ver cómo está su psiquis, ¿no? Si tiene fragilidad emocional, si tiene alguna patología psicológica que tenga que ver con el tema de la adicción. Entonces, no es tan fácil de movida, hay que hacer un diagnóstico. Bueno, pero en todo caso, la ayuda que podamos tener espiritual es importante, así sea algo solo psicológico, ¿no? Por Tenemos supuesto. otra llamada. Tenemos otra llamada, Pablo. Buenos días, ¿cuál Adelante. es su nombre y de dónde nos llama? Muy buenos días, mi nombre es María del Carmen Novoa, desde la ciudad de Riobamba. María del Carmen, ¿cuál es su inquietud o su consulta? Bueno, pues primero por felicitarles por este programa, pues realmente la audiencia necesita, bueno, quienes somos fieles de la Radio María en especial. Muchas gracias. Estas indicaciones en la parte espiritual son muy esenciales, muy de acuerdo con el hermano Pablo, ¿no? Quien nos está impartiendo esta enseñanza. Pues realmente si decimos quién como Dios, y nadie como Dios, es Dios en primer lugar. Y realmente así debe ser nuestra vida, llevarla en primer lugar. La parte espiritual es esencial. Si realmente pues el ser humano se deja llevar por la guía de Dios, no podemos dar crédito realmente al humano y luego a Dios. Es Dios primero y realmente, como dice el hermano, a través de la oración, perseverancia, sacramentos, Eucaristía, somos frágiles, pero realmente cuando nos tenemos ese acercamiento al Señor y esa fe que Él mismo nos la dona, porque nada es nuestro, como humanos nada es nuestro, esa parte es la que a veces el ser humano se engrandece, en lugar de engrandecerle al Señor, se engrandece el ser humano con todos los dones que el Dios nos concede. Y realmente pues yo confío mucho en la oración, gracias a Radio María mi vida ha cambiado totalmente y pues gracias por estas pláticas, estas charlas que necesitamos. Muchísimas gracias a usted por sus palabras y también por escucharnos, y que Dios le bendiga y le ayude en este combate. Tenemos además un mensaje que nos dice: buen día, hermanos, soy Margot desde el Valle, una consulta. Si nuestra familia está muy alejada de Dios y un miembro de la familia pide por ellos, pide misericordia, pide su conversión, los cubre cada día con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con los sacramentales, ¿cómo actúa el maligno en ellos? Bendiciones, hermanos, muy buen tema. Le damos a Pablo para que nos ayude con esta pregunta. Bueno, una linda pregunta. Acá hay que tener en claro lo siguiente: Dios siempre respeta el libre albedrío, ¿no? Él ni siquiera Dios puede incidir en la voluntad de nosotros, en el libre albedrío. Cuando uno, varias personas o un grupo familiar están alejados de Dios,
yo supongo alejados de Dios que o bien o no son creyentes o son creyentes pero no hacen la práctica cristiana, digamos, son creyentes de palabra, por así decir, ¿no? Que es la realidad. Bueno, ahí es un campo propicio, porque pueden ser buenas personas, pero como dice el dicho, no se puede caminar con hambre bajo el sol. El alimento del alma es la Eucaristía. Entonces, sin el alimento del alma, el alma está frágil y muy susceptibles a los ataques del maligno. Y el maligno esto lo sabe. Y esto yo lo llevo un poquitito, esta pregunta al campo de la liberación, como cuando, por ejemplo, hay gente afectada que dice, yo no sé por qué a mí me pasó esto. Y bueno, está muy clarito, cuando el hombre se entrega a la oscuridad, se entrega al mal, después pregunta, ¿dónde está Dios? Me preguntan a veces personas que están afectadas, pero a ver, sí, está bien, yo hice esto, aquello, pero ahora digo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en esta situación adversa? ¿Dónde está Dios? Y yo le respondo lo siguiente, Dios está ahí mismo donde vos lo pusiste, afuera de tu vida. Entonces, si nosotros nos alejamos de Dios, Dios respeta nuestra decisión, pero después no le echemos la culpa de que no nos protege, porque si nosotros nos alejamos y hacemos cosas malas, en cierta manera le estamos dando poder al maligno, ¿no? Le estamos dando poder al maligno y Dios respeta nuestra decisión. Bueno, si vos te querés, o sea, Dios no te obliga a que lo amas, te invita a que lo ames, pero no te obliga porque si no estarías cercenando tu libre albedrío. Entonces, si vos te alejas y le das poder a la oscuridad, Dios respeta tu decisión. Ahora, que después quiera volver es otra cosa. Ahí sí Él te va a recibir. La oración de un familiar por la conversión es muy provechosa, porque Dios mira justamente el corazón de la persona. Entonces, mira, yo te digo una cosa, te pongo un ejemplo. En una familia donde pasa esto, por ejemplo, y haya esta persona que reza y que haga adoración eucarística, uno solo, el miembro que haga adoración eucarística, esa familia no va a sucumbir, no va a sucumbir y Dios va a tocar el corazón en el momento justo, porque esto también es muy importante, porque a veces me dice, bueno, yo rezo por la conversión de mi familia, yo rezo y no pasa nada, no pasa nada, o a veces peor. Cuanto más rezo, peor es la situación. Bueno, pero los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, porque los tiempos de Dios son perfectos y Dios actúa en el momento perfecto, no en el momento que uno quiere, ¿no? Y a veces son años de oración, son años de sufrimiento, fíjate lo que digo, de sufrimiento, porque el sufrimiento santifica, y Dios obra cuando todo está en el orden divino, cuando todo está en el orden divino. Por eso San Miguel es uno de los grandes protagonistas del orden divino, de poner el orden divino en nuestras vidas. Y es ahí cuando se produce el milagro, cuando se produce la sanación, cuando se produce la liberación. Entonces, muy importante la perseverancia en esta persona que está rezando por la conversión de sus familiares, porque Dios es fiel y siempre va a obrar, siempre porque hay un alma que está rezando por esa conversión y es muy válido. Sí, por eso la importancia de la oración de intercesión, ¿no? De Claro. estar en gracia justamente para conseguir de Dios ese milagro de la conversión de nuestras familias. Y podemos continuar, Pablo, con estas armas que hablábamos. Primero era estar en gracia de Dios. Sí, señor. Bueno, dijimos estar en gracia de Dios, los sacramentos, especialmente la Eucaristía, la reconciliación, la oración, y después hay muchas prácticas piadosas que justamente lo que hacen es fortalecer esta gracia. Una de esas prácticas es el ayuno, ¿no? El ayuno es necesario porque ejercita justamente contra los vicios, contra los excesos, por ejemplo, las adicciones, que recién las mencionamos. Y el ayuno, si vamos a las Sagradas Escrituras, en muchas situaciones se habla del ayuno. Nuestro mismo Señor Jesucristo ayunó durante 40 días y venció las tentaciones del demonio, porque justamente el ayuno lo que hace es fortalecer el alma y el cuerpo. El alma y el cuerpo, es decir, por un lado el alma, lo espiritual, por otro lado el cuerpo, los sentidos, contra las tentaciones, contra los excesos. Y para poder ayunar, como Dios quiere que ayunemos, porque el ayuno no es un ayuno de estómago, es un ayuno del corazón. O sea, ahí está el secreto, el ayuno es del corazón, no del estómago. Y se puede ayunar de varias maneras. Lo importante es hacer un verdadero sacrificio
sobre aquello que nos produce un gusto o un placer y poder dominar digamos, esa tendencia a ese placer o a ese buen gusto. Entonces, hay diferentes clases de ayuno, que pueden ser ayunos de 2 veces a la semana, ayuno de 3 días, por ejemplo, el ayuno de San Pablo son 3 días sin tomar, sin comer nada. Están los ayunos del padre Claudio Barbut, que son 40 días a pan y agua, que son muy sanadores, pero hay que tener un temita especial con el ayuno, porque el ayuno es una gracia que Dios te da. Es una gracia, porque uno puede decir, yo quiero ayunar, vamos a decir, mañana empiezo a ayunar, pero no está preparado espiritualmente para el ayuno y puede fracasar. Entonces, al ver que no puede hacer ese ayuno, se siente frustrado y después no vuelve a intentar volver a ayunar. Entonces, yo recomiendo, como el ayuno es necesario y es un arma justamente contra el accionar del maligno, porque santifica mucho y educa los sentidos, lo que dijimos, esto de los sentidos que lloran, que son caprichosos, pedirle al Señor la gracia de esta manera: Jesús ayuna en mí. O sea, tomando el ejemplo de Jesús, que ayunó 40 días en el desierto y que venció las tentaciones del demonio, que fueron grandes, ¿no? Obviamente él era Dios, es Dios, pero nosotros no somos Dios, pero Jesús nos da ese arma muy valedera para vencer las tentaciones fuertes, sobre todo, no solo las tentaciones, sino hacer frente a las adversidades que nos dominan, ¿no? Porque en las adversidades que nos dominan entra lo que es la ansiedad o la depresión. O sea, cuando estamos bien, cuando estamos bien con Dios, está todo bien. Pero cuando nos viene la prueba, que te viene en el momento y en la forma que vos menos te lo esperás, la muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo, la pérdida de la salud, y lo que es peor de todo, que la gente no se da cuenta, la peor pérdida que puede tener el hombre es la pérdida de la gracia. Esa pérdida es terrible, la pérdida de la gracia, ¿no? Cuando el hombre se aleja totalmente de Dios y no quiere saber más nada, por situaciones personales de la vida, en fin, por lo que sea. Eso es peor, lo peor que te puede pasar, la pérdida de la gracia. Entonces, el ayuno es necesario. Le pedimos al Señor: Jesús, ayuna en mí, y Él te va a dar el momento justo para que vos hagas ese ayuno. Y un ayuno bien hecho produce milagros, no solamente en tu persona, en tu familia, en tus seres queridos, sino puede convertir un alma, puede evitar una guerra, puede evitar una catástrofe natural. Dios utiliza tu ayuno para muchas cosas. Y si vos ves que ese ayuno, por ejemplo, a tu sensibilidad, a los sentidos, no produce nada, por ejemplo, yo ayuné y no pasó nada, pedí esto y no pasó nada. El día que ingreses en la patria celestial, el Señor te va a mostrar todos los bienes que ese ayuno hizo en favor de las almas. Ahí te lo va a mostrar. ¿Viste? ¿Vos te acordás de este ayuno que hiciste aquella? Mira todo el bien que hiciste con ese ayuno. Ahí te vas a dar cuenta de que todos los ayunos bien hechos dan fruto, dan fruto. Esa es otra gran arma que tenemos para vencer a la tentación, para fortalecer nuestra santificación y formación. La lectura de los libros litúrgicos, ¿no? La vida de los santos. La vida de los santos es importantísima porque los santos fueron personas igual que nosotros, de carne y hueso, que fueron atribuladas, que fueron pecadores y que se convirtieron al Evangelio de Cristo, ¿no? O sea, uno no es santo hasta que no pone los pies dentro de la patria celestial. Nosotros estamos en un camino constante de santificación y de preparación ¿no? En esta vida nosotros nos preparamos para ser santos. Todos estamos llamados a la santidad, no solamente los santos que están en los altares. Hay muchos santos que no están en los altares, que están en el cielo y que son santos. Las personas que están en el cielo son santos, ¿no? Porque merecieron llegar a esa patria celestial, practicaron las virtudes de los santos, las virtudes morales, practicaron y respetaron los mandamientos del Señor, fueron fieles al Evangelio de Cristo, defendieron a la iglesia, en fin, hay muchas causas para que una persona sea santa. Una de ellas, y la que todos los santos adquirieron, es la de vencer a los 3 enemigos del mundo, que Cristo fue el primero y después nosotros ejercitamos eso. El demonio, el mundo y la carne. Los pecados de la carne son terribles para la salvación del alma. Mucha gente
quizá esto no lo comprenda, pero los pecados de la carne son terribles. Y los flagelos que se sufren en el infierno a causa de los pecados de la carne son terribles. Esto no lo digo yo, ¿eh? Pues fueron santos que tuvieron visiones, ¿no? Como por ejemplo Santa Brígida. Los pecados de la carne en el infierno, las consecuencias son terribles. Mucha gente dice, bueno, pero ¿quién me descubre? ¿Quién me ve? Los ojos de Dios son más luminosos que el mismo sol. Entonces, la lectura de los santos, los libros litúrgicos, son muy importantes porque aprendemos de su vida el ejercicio para practicar la santidad. Cada santo tiene una virtud específica. Para mí el santo que llevó todas las virtudes es San José. Es muy importante, yo recomiendo consagrarse a San José, porque él fue el padre de la Trinidad terrena, ¿no? Jesús, María y José. Y una de sus virtudes primordiales fue la humildad, o sea, actuar desde el segundo puesto. Si nosotros buscamos en los evangelios, aunque sea con lupa, algo que haya dicho San José, no vamos a encontrar nada. Nunca dijo nada. Y siempre obedeció y fue fiel a Dios, como un ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa también es otra arma para vencer a las tentaciones, para ejercitar en la santidad. Y después, en base a todas estas herramientas y armas que tenemos, la coherencia cristiana. ¿De qué me sirve a mí ir a misa todos los domingos, ir a la misa diaria, confesarme, comulgar, leer libros litúrgicos, ayunar, si después de la puerta de mi casa para afuera hago todo lo contrario? No me sirve de nada, ¿no? Muchas veces yo veo personas que usan los rosarios de adorno colgados o en los espejos de los vehículos, o llevan camándulas o medallitas, o rezan 40 Padre Nuestros, o tienen un montón de medallitas en las muñecas y todo, y resulta que son mentirosos, no son, con el prójimo no actúan como corresponde, son avaros, no se compadecen del necesitado, no visitan a los enfermos, en fin, nada. Entonces no me sirve nada. Eso no me sirve nada. Yo tengo que ser coherente en base a lo que predico. Entonces, eso es muy importante también. Y bueno, todo esto suma a lo que es crecer en santidad, suma a lo que es caminar por el camino que lleva a esa santidad, que es la patria celestial. Qué bueno Pablo por compartirnos todas estas armas y que claro para muchos de nosotros son nuevas, por ejemplo la consagración a San José, acabamos de pasar su fiesta, pero muchas personas desconocen justamente esta arma y como bien decía, sobre todo la Y imitación de las virtudes de los santos y esa coherencia cristiana. Y bueno, para este último bloque quisiéramos, Pablo, que nos compartas esta hermosa devoción a San Miguel Arcángel. ¿Cómo nos hacemos devotos de este arcángel y qué puede hacer él en nuestra alma? sí, como no, Alexandra. Antes me gustaría recomendarles dos libritos que son muy favorables para este crecimiento espiritual, lo que estuvimos hablando. Uno es El combate espiritual del padre Lorenzo Scupoli, es un libro que llevó durante 19 años San Francisco de Sales. Es hermosísimo este libro donde nos habla justamente de todo esto que hemos hablado. Y otro es La consagración a San José del padre Calloway, que es un sacerdote de Estados Unidos, que son los 33 días de preparación a San José. Realmente yo los recomiendo, los he leído, los he hecho, así que por eso se los quería recomendar. Bien. Bueno, la devoción a San Miguel es importantísima para que todo esto que hablamos llegue a un buen fin. Él es el jefe de la milicia celestial y el común denominador conductor de las almas al cielo. Para hacer, o sea, es una de las devociones más fuertes porque San Miguel es muy celoso de sus devotos y es muy estricto en lo que se refiere justamente al celo por sus devotos, ¿no? En las prácticas devotas, los 10 mandamientos, todas estas de lo que vinimos hablando, y en el compromiso. O sea, cuando dice, bueno, yo quiero ser devoto de San Miguel, no se trata de decir, bueno, soy devoto y ya está. No. O sea, ser devoto implica asumir y, digamos, empaparse en lo que es su espiritualidad. ¿Qué es esto?
mínimamente rezar 3 veces a la semana la corona angélica, que son las salutaciones a los 9 coros angélicos. Esto hay muchos devocionarios, lo pueden buscar por internet. Tenga mucho cuidado con lo que es ángeles de la nueva era. Hay que ser muy cautelosos con esto. Nosotros solamente podemos nombrar con nombres propios a 3 arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, que son los que están revelados en las Sagradas Escrituras. No recomiendo, la iglesia no recomienda que demos nombres a otros ángeles porque sin saberlos podríamos estar invocando demonios. Y cualquier nombre a otro ángel o arcángel o ser angélico que no sea los que están en la Biblia, generalmente es nueva era. Así que tengan mucho cuidado con ellos, como si tampoco ni rezar oraciones ni prender velas a otros ángeles, que todos los ángeles tienen un nombre. Por los únicos que nosotros como cristianos debemos nombrar son Miguel, Gabriel y Rafael. Miguel, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Gabriel, mensajero de Dios, y Rafael, medicina de Dios. Son esos 3. Bueno, quería hacer esta aclaración porque es muy importante. Entonces, mínimamente, decía por la devoción a San Miguel, rezar la corona angélica. Podemos rezar las 77 plegarias a San Miguel. Es una especie de rosario con esta camándula que se ve aquí, no sé si la llegan a ver, donde son 11 salutaciones de 7 oraciones a San Miguel cada una, y que es una oración muy buena, sobre todo para rezar en los momentos de adversidad, cuando uno se encuentra con desánimo bajo los ataques del maligno, ¿no? Esto es muy importantísimo. Comienza con el rezo del pésame, del credo, después son 11 series de 7 oraciones a San Miguel cada uno y finaliza con el Gloria y un Ave María. Esta oración yo la recomiendo muy especialmente en estos momentos de dificultad, y las 2 últimas series de las 11, la serie número 10, se reza por todos los sacerdotes exorcistas del mundo, especialmente los que en ese momento estamos rezando nosotros, están recitando el ritual mayor de exorcismo aprobado por la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, y en la última serie, la 11, por la intención particular por la cual estamos rezando nosotros. Otra oración esta fue revelada por el mismo Arcángel San Miguel a un devoto suyo, un acólito de exorcista, que es el Rosario a la Espada de Dios, que lo ven aquí, ¿no? Que son 29 veces la oración a la Espada de Dios. La oración a la Espada de Dios dice así: Espada de Dios, fuerza de Dios, fuego del Espíritu Santo, acero divino hecho con el aliento de Dios, atraviesa, purifica, limpia, lava, expulsa al pérfido enemigo. Dame la fortaleza de los hijos de Dios y ponme de pie delante del Señor. Amén. 29 veces. Esta oración tiene un fuerte poder exorcístico y yo la recomiendo para aquellas personas que están siendo atribuladas por el demonio, en cualquiera de sus facetas. Todas estas oraciones, Pablo, perdón, todas estas oraciones las podemos buscar en internet. Sí, exactamente, claro que sí. La oración a la Espada de Dios, si querés yo después te la paso, porque no sé si está en internet, pero como fue una oración que San Miguel le reveló a un acólito de exorcista, yo después te cuento la historia, si querés en otro programa lo contamos, y es muy poderosa, ¿no? Fue un acólito que le estaba pidiendo San Miguel una jaculatoria para rezar en los exorcismos, y después de un tiempo esa jaculatoria llegó en un momento de oración, a través de una infusión San Miguel le revela esta oración y le pide que sea rezada en los exorcismos, ¿no? Y bueno, la pusimos en práctica y evidentemente el demonio salía despavorido, ¿no? Es una oración con poder exorcístico, con poder de sanación, pero bueno, ese es un capítulo aparte, pero forma parte también de la devoción a San Miguel. Y después, especial de emoción cuando vamos a recibir la Eucaristía. San Miguel es muy celoso y estricto en la forma en que nos disponemos a recibir la Eucaristía. Quizá entremos aquí un poquito en conflicto, por decir, ¿no? Todos los devotos de San Miguel, esto es lo que San Miguel pide, ¿eh? No lo pido yo. Todos los devotos de San Miguel debemos recibir la Eucaristía en la boca y de rodillas. Si bien la Iglesia autoriza recibir también en la mano, pero San Miguel pide exclusivamente que la Eucaristía sea recibida en la boca y de rodillas. ¿Por qué?
por esta causa tan sencilla. Si al nombre de Cristo toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos, cuanto más ante su divina presencia. De acuerdo a algunos teólogos, San Miguel es el ángel de la guarda de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la opinión de algunos teólogos, porque lo consoló en el huerto de Getsemaní, estuvo presente en su pasión, estuvo presente en el pesebre de Belén y también lo consoló en los 40 días que estuvo en el desierto, antes de su actividad mesiánica, ¿no? Entonces, él es muy celoso, defensor de la Eucaristía. En todos los tabernáculos del mundo, en todas las parroquias, iglesias donde está el Santo Tabernáculo, ahí está presente San Miguel custodiando. Ahí está presente San Miguel custodiando. Y él quiere muy bien y desea que cada uno de sus devotos, porque los devotos de San Miguel terminamos siendo guerreros de San Miguel. ¿Por qué? Porque a la larga combatimos contra la oscuridad permanentemente. O sea, uno de los honores de ser devoto de San Miguel es combatir las fuerzas del infierno para la gloria de Dios. O sea, fíjense qué honor ser devoto de San Miguel, ¿no? Y eso es lo que él forma guerreros en defensa de la Iglesia y para la gloria de Dios y para nuestra salvación. O sea, no es menos importante esto. Y quiere que seamos celosos defensores de la Eucaristía, el tesoro más preciado que Jesús nos dejó antes de partir al Padre, su cuerpo y su sangre, el alimento del alma. Entonces, tenemos que al ser devotos de San Miguel, en forma indefectible nos convertimos en guardianes del Santísimo Sacramento, evitar profanaciones, celar por comulgar como corresponde, ¿no? Entonces, es una obligación y es un privilegio. Pablo, vamos a tener que hacer un segundo programa para poder hablar todas las maravillas que San Miguel Arcángel puede hacer en nuestras vidas y en nuestra alma, Con ¿no? mucho gusto. Tenemos unos mensajes, no queremos dejar de leerlos y rápidamente Adelante. unos consejos para nuestros oyentes. ¿Cómo no? Buenos días, Radio María. Dios les pague por su excelente programa. Me gustaría preguntar, ¿cómo se podría ayudar a una persona que tenga influencia del enemigo a través de vicios de la carne, pero la persona es cristiana no católica? Porque pienso que la confesión es esencial, pero ellos no creen en los sacramentos. Bueno, sí, ya entendí. En ese caso, hacer oración, hacer novenas, específicamente por esa persona, ¿no? Por su conversión, y catequizarla sin temor. O sea, el miedo no es o sea, no hay que quedar bien con el mundo, sino quedar bien a Dios. El Padre Pío decía, alabad a Dios y no a los hombres, y tiene razón, no hay que quedar bien con el mundo, hay que quedar bien con Dios. Entonces, son tareas difíciles, obviamente, porque es un contrafrente importante, pero Dios sobre todo. Dios está por encima de todo y Él obra en su momento. Tenemos varios mensajes, vamos a tratar de contestar a todos. Buenos días. Si alguien tiene adicciones en una casa, ¿esta se contamina el lugar físico? ¿Qué recomienda hacer en un lugar que unos jóvenes vivían en adicción y ahora pasan cosas raras en ese lugar? Gracias por su consulta. Bueno, cuando pasan cosas raras en el lugar es porque la casa generalmente está infestada. ¿Por qué? Porque se dio derecho al demonio a través de los actos pecaminosos que ahí se convirtieron. O sea, si está muy afectada la casa, que hay sombras, voces, se corren las cosas del lugar, lo primero es llamar a un sacerdote exorcista para que exorcice la casa, ¿no? Hay oraciones de exorcismo de casas justamente para sacar lo que es la infestación y después llevar una vida de virtud y de práctica cristiana. Confesión. Y aquí podríamos agregar los sacramentales, ¿no? El agua, el aceite. No, eso desde ya. Eso viene con el exorcista, por supuesto. Pero ahí le va a decir el exorcista todo. El exorcista, cuando hace un exorcismo, ya sea de la casa o de la persona, automáticamente le aplica toda una serie de tareas que tienen que ver justamente con su liberación, porque el exorcista no es un mago que va, realiza el ritual y ya está. No. Eso también es un tema para hablar en profundidad. El exorcista no tiene una varita mágica que toca a la persona y lo libera. No. El que tiene la última palabra es Dios. El exorcista pone el 10% del trabajo, el 90% lo pone la persona afectada. Sigamos con el otro mensaje.
Buenos días a todos. ¿Cómo hacer cuando el esposo no quiere ir a misa y tampoco reza? No quiere saber nada de Dios y dice que él sabrá cuándo y cómo la hace. No le insisto, pero siento que hay algo muy negativo en su proceder. Se burla mucho de la fe y vive criticando a los demás por asistir a la misa. Por favor, ¿qué más hacer? Yo actúo con paciencia y prudencia y rezo por él, pero a veces me da temor sus actos. Bueno, cuando pasa esto, que la persona está rebelde y que se burla de Dios, primero hay que ver las causas por qué, ¿no? Porque si es una persona que pasó por algo, una situación adversa que la dominó, es entendible, más allá de que no se comparte y uno se burle de las cosas sagradas. Ahora, si es una persona que se burla por el solo hecho de burlarse, una persona obtusa, ¿no? En las dos maneras hay que rezar y hacer, digamos, actos de reparación por esa persona. El ayuno es muy válido en estos casos, el ayuno es muy válido, por eso hay que pedir la gracia del ayuno, porque el ayuno hace milagros. Y la adoración eucarística. En la adoración eucarística, uno tiene al médico por excelencia delante suyo y le entrega a esta persona y le dice esto: Señor, acá donde yo no puedo, podé vos. Y lo pone bajo la protección del fuego de la espada de San Miguel para que el maligno no interceda. Porque cuando uno empieza a rezar por la conversión de una persona, el maligno no se queda quieto. Manda a sus secuaces a poner trabas, impedimentos, a bloquear la mente. Entonces hay que hacer esto: la adoración eucarística, sacrificios en favor de esta persona, ayuno, y ponerla bajo la protección de San Miguel y entregarla en el Santísimo. Y el último mensaje, buenos días hermanos, muchas gracias por su programa. Por favor, quisiera saber cómo podría ayudar a romper las cadenas de cosas negativas que han pasado en mi hogar. En menos de un año hubo 3 divorcios, un aborto espontáneo, peleas en la familia constantemente. Los divorcios que se dieron son de padres igual fracasados en el matrimonio. Soy Marta desde Quito. Bueno, le comento a Marta, generalmente ahí lo que hay es una cadena intergeneracional que viene de los antepasados. Entonces ahí lo que hay que hacer es oraciones de rompedura de ataduras intergeneracionales. Lo que yo recomiendo es, primero, hacer misas por el árbol genealógico desde la quinta generación hacia adelante. Por cada generación, línea materna y paterna, una misa. Los apellidos, o sea, maternos y paternos. Vamos a sumar esto. Como son 5 generaciones, son 10 misas en sufragio por las almas de los difuntos de estas generaciones y además oraciones de rupturas, de ataduras intergeneracionales, porque lo que se hace con estas oraciones de ruptura es, por un lado, liberar de cualquier actividad demoníaca que haya en el árbol genealógico, porque si hay una maldición que viene de la quinta generación, va saltando de generación en generación, no la culpabilidad del pecado, sino la consecuencia, ¿verdad? Y por otro lado, se libera de cualquier alma condenada que pudiera estar influenciando en estas generaciones, ¿no? Y se libera de cualquier maldición. Listo, muchas gracias Pablo. Ha sido un gusto enorme poder compartir contigo este día, este programa, todas tus enseñanzas. Pienso que nos faltó mucho tiempo para hablar, ¿no? Para hablar sobre Sí. las maravillas que San Miguel hace por sus devotos, en el alma del devoto, lo que San Miguel hace y muchas otras cosas más. Así que te comprometo para que puedas acompañarnos en un próximo programa. A Con todo ustedes, gusto, con todo muchas, gusto. muchas gracias, Pablo. Así es, y gracias también a todos nuestros queridos oyentes que nos han acompañado en este sábado. Pues tenemos que terminar. Muchas bendiciones para todos y sobre todo recordemos que la devoción a San Miguel pues está allí para acompañarnos en esa lucha espiritual. Y con ustedes, si Dios lo permite, hasta el próximo sábado.